Primero, preguntas. ¿Quiénes conocen IPython? Perfecto. ¿Quiénes conocen la consola de Python? Perfecto. ¿Quiénes conocen el notebook de IPython? Muchos menos, pero bien. Bueno, la idea de este tutorial es empezar a navegar y jugar un poco con el notebook de IPython. Muchos conocen ya lo que es la consola tradicional, que ya tiene muchos años. Si no recuerdo mal, 12. El notebook es mucho más nuevo. Pero bueno, la idea es laburar un poquito sobre el notebook. Así que, ¿quiénes tienen instalado IPython? ¿Y quiénes tienen instalado el notebook de IPython? Pocos. Bueno, formas de instalar. La más canónica que recomendaría es esta, ¿sí? Si tienen que instalar el notebook, directamente pip install IPython notebook. Sí. Listo. Bueno, vayan al mirror ese que yo no... Muy bien. Perfecto. Bueno, si pueden utilizar entonces el mirror para no matar la conexión, utilícenlo. ¿Quién conoce Conda? De paso, mientras tanto. Nadie. Conda. Perfecto. Bueno, Conda es otro package manager distinto de pip. Si no lo conocen, les recomiendo que miren un poquito. Y en el caso de que necesiten o quieran instalar IPython con Conda, es muy fácil, es conda install IPython. En el caso de notebook es conda install IPython notebook. Van a ver que es bastante mejor que pip, por lo menos esa es mi impresión. CO, ¿cómo suena? C-O-N-D-A, conda. Bien. Mientras tanto, arranquemos entonces. ¿Qué más le quería mostrar? Otra cosita. Parte del material que voy a mostrar hoy está dentro de este repo. Se llama IPython in-depth. ¿Sí? Así que lo pueden directamente clonar. O bajarse el zip. Y pueden ir, una vez que tienen instalado el notebook, pueden ir ejecutando, digamos, y jugando de la misma manera que yo voy a mostrar para aquellos que quieran hacerlo. Así que voy a empezar esencialmente con una parte descriptiva, de manera que van a tener tiempo de bajarlo. Y después vamos a ir más a experimentar con los notebooks en sí mismos. Bien, bueno, entonces arranquemos un poquito con el tema del notebook. Esto que están viendo es el típico notebook de IPython. Después pueden ver algunas variaciones. Por ejemplo, este es mi notebook de IPython, que es bastante diferente. Bien, vamos a eso. Vamos primero por la primera pregunta. Para iniciarlo directamente es IPython Notebook. Como se ve acá. No sé si ven ahí o si subo un poquito más la fuente. ¿Se ve bien ahí al fondo? Bien. Directamente IPython Notebook y les va a aparecer una nueva página
donde van a tener el notebook funcionando. Ahora vamos a hablar un poquito de la estructura y qué es realmente el notebook. Sí. Directamente IPython Notebook en la línea de comandos y arranca. ¿Sí? Tan simple como eso. Bien, bueno, vamos a ver. Entonces acá me hacen una sugerencia para saber quiénes tienen ya instalado el notebook. Bien, son pocos. Bueno, los otros vayan instalando. No, para esta parte, digamos, que les voy a contar, pueden dejar corriendo la instalación que no es necesario. Después vamos a jugar un poquito con cuando ya todos tengan el notebook listo. Pero esencialmente esta parte es más que nada descriptiva. ¿Sí? Bien, entonces, después, si quieren, hablamos un poquito de la infraestructura, infraestructura y del diseño, pero esencialmente les quiero mostrar cómo arranca. Una vez que tipean IPython Notebook en la línea de comandos, lo que les aparece es esto que ven acá. Una especie de dashboard. Una de las preguntas que me hicieron recién era cuál era la última versión de IPython. La última versión es la 2.3. Seguramente les va a bajar esa cuando ustedes están utilizando pip porque es la más actual. En master, ustedes pueden correr master, no es complicado, tiene algunos detallecitos, esencialmente cuando hacen updates o cuando están trabajando con pull request y demás, pero es bastante estable, por lo cual yo, por ejemplo, estoy corriendo en master, pero les recomiendo que usen la versión, el release, digamos, la versión que se ha liberado. Sí. Bien, bueno, vamos a ir avanzando sobre esa idea. Esencialmente, uno tiene que pensar, vamos a tratar de ensayar una respuesta corta, ¿sí? Si uno ve la terminal de IPython, la tradicional, ¿sí? Uno entra código, ese código se ejecuta en algún lugar, después vamos a ver dónde es, y devuelve el resultado de esa computación, ¿sí? En el notebook es la misma idea, ¿sí? Uno escribe código, eso va a un lugar, que es un kernel, que puede ser de varios lenguajes, pero en principio es de Python. Y después eso vuelve al frontend, ¿sí? Vuelve al cliente, a lo que vos estás viendo, para ver el resultado de esa computación. Esa es la idea general. La cuestión es que el notebook, por la infraestructura y por las potencialidades que ofrece el browser, ¿sí? Nos da un ambiente mucho más rico en comparación a una terminal. De manera tal que uno puede mostrar objetos que en una terminal normalmente no podría mostrar, ¿sí? Y eso permite construir entonces un documento que es bastante complejo y que puede incluir no solo código, sino texto, imágenes, videos, sonidos, y que es un documento mucho más interesante a la hora de distribuir información, ¿sí? Si uno trata de hacer lo mismo con un script, está mucho más limitado en la información que puede distribuir. Esa es la idea principal. Ahora vamos a ir, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir mostrando cuáles son las particularidades del notebook. Pero esencialmente esa es la idea general, ¿sí? En el caso de los científicos es interesante porque los científicos de alguna manera buscan una forma o un formato de documento, ¿sí? Que otro científico pueda reproducir. Y para ello, si puede proveer de un documento que es rico en el sentido de que puede contener mucha información y de distinto tipo, mejor aún, porque entonces otro científico puede tomar ese documento y tratar de reproducirlo para ver si obtiene los mismos resultados, que es la idea de la ciencia, digamos, porque si no se reproduce no existe el fenómeno. Entonces, por eso muchos científicos lo han adoptado, pero el notebook se utiliza no solo en el área científica, sino que en muchas otras áreas, desde lo que se dice periodismo de datos, hasta gente que
lo usa de manera industrial ¿cómo se llama? En estudios de finanzas y para trabajar con clientes y presentar, digamos, estructuras de esa naturaleza. Es bastante diverso el abanico. Hay gente que, como yo, por ejemplo, escribo mi blog con un notebook de Python. Entonces lo utilizo como una forma de crear un documento lindo, digamos, que puedo exponer en la web y con el cual la gente puede interaccionar de alguna manera. Probablemente en el futuro va a poder interaccionar más, pero ahora todas las potencialidades que ofrece son bastante interesantes, como para generar un post rico que contenga imágenes, código, videos, cualquiera de esas cosas. Así que bueno, esa es esencialmente la idea del notebook, ¿sí? Así que vamos a ir avanzando un poquito. Sí, pueden hacer todas las preguntas que quieran, solo... No. A ver, déjame ver un segundo. Bueno, después lo vamos viendo. Normalmente la instalación funciona bastante bien. Bien, entonces, vamos un poquito más adelante. ¿Había alguna pregunta más pendiente? No recuerdo, si no, me levantan la mano y me dicen. ¿Sí? Esencialmente les comentaba, una vez que lanzan el notebook de Python, lo que van a ver es un dashboard que tiene estas características, donde esencialmente ven directorios, ¿sí? Y estos documentos que tienen el sufijo IPNB, ¿sí? Que son los notebooks de IPython, ¿sí? Van a ver que utilizamos la palabra notebook de manera bastante genérica y muchas veces, por no tener, digamos, los nombres bien delimitados, llamamos notebook a la aplicación o al documento que genera esa aplicación, lo cual puede ser confuso en las primeras etapas cuando uno trata de interaccionar con esta herramienta. Pero bueno, justamente lo interesante una de las cosas interesantes en el ámbito de reproducibilidad es que se genera un documento que es este documento IP Notebook, ¿sí? IPNB, que esencialmente es JSON, ¿sí? Con algunas complicaciones, pero esencialmente es JSON, y que va a contener toda la información que nosotros enviamos, ¿sí? Al kernel, en este caso de Python, y la información que proviene de esa computación, ¿sí? Entonces, la idea general es que tenemos un notebook de estas características, ¿sí? Después vamos a ir avanzando, donde yo puedo poner entonces texto, puedo poner código, bien, e ir avanzando e interaccionando en cada una de estas zonas que yo llamo y que la gente llama celdas, ¿sí? Y todo esto queda guardado en ese documento que es un JSON, ¿sí? De manera tal de que después puedo distribuirlo y cualquier otra persona que tenga instalado el notebook de IPython, ¿sí? Puede correr la misma computación que yo había corrido previamente, ¿sí? Y ver si la puede reproducir. Entonces, además van a ver que ustedes pueden navegar por estos directorios, ¿sí? Pueden ir más abajo y seguir jugando. La cuestión es que cuando lanzan, digamos, el notebook de Python en una determinada dirección, ¿sí? Pueden navegar hacia abajo de esa dirección, no pueden ir por arriba de esa dirección, no tiene potencialidad, no es un file editor, digamos, un file editor, no, un file navigator, ¿sí?
¿sí? Uno no puede pasear por todo el árbol yéndose para arriba, sino que tiene que ir hacia abajo de los directorios en el cual lanza la aplicación. Es un detalle que tienen que tener en cuenta. Sí, la lanzas arriba de todo y entonces puedes tener acceso a todo. No, no. Esencialmente, antes no. Esto tiene una cuestión histórica atrás, que antes necesitabas que estos documentos JSON, los IPNB, estén en el mismo directorio en el cual la aplicación se lanzaba. Eso con el tiempo ha mejorado y ahora uno puede navegar tranquilamente en el directorio, digamos. Sí, buenísimo. Entonces, una vez que... Bueno, ¿cuántos de ustedes han instalado ya el notebook? Bueno, hay una gran cantidad. Así que pudieron lanzarlo, digamos, pudieron arrancar la aplicación. Sí. Ah, bien. Bien. Soluciones a eso. Usar pip es un dolor en Windows esto. Hay una solución. Esencialmente hay varias compañías que ofrecen distribuciones de Python que contienen el notebook. ¿Sí? Una de esas se llama Continuum y una de las plataformas que da se llama Anaconda. Y Anaconda tiene ya el notebook de Python adentro y un montón de otras librerías. Y eso es súper fácil, digamos, de instalar en Windows. Así que sí, hacerlo de esta manera, digamos, de la forma canónica o tradicional en Windows es muy doloroso y vas a romperte la cabeza. Lo que yo te recomiendo es que directamente te bajes esa distribución de Python para usarla en Windows. Uh-huh. Ok, bueno. No, por el notebook. Yo no tengo mucha experiencia en Windows con esto, pero sé que hay gente que chilla mucho, sobre todo, además, no solo con el notebook, bueno, no con el notebook tanto, sino con librerías científicas que uno utiliza junto con el notebook. Por ejemplo, instalar NumPy o SciPy en Windows puede ser un poco tedioso. Eh, pero anduvo. Sí, no, sí. Es pelado. Sí, en realidad está testeado, digamos, en máquinas virtuales en Windows Master, con lo cual debería más o menos andar bien. Pero bueno, la forma más fácil y directa es usar alguna de estas. Anaconda también hay otra empresa que se llama Enthode, que también provee una distribución de Python que contiene un montón de librerías, incluida IPython. Entonces, ese es un clic, digamos. Es la instalación típica de Windows. Bien, ¿pudieron bajar el tutorial sin problemas? Bien, vamos de nuevo al tutorial. La dirección es esta que está acá. ¿Sí? La que se ve acá arriba. IPython in-depth. Pueden clonarla o directamente, si van a esta dirección, tienen acá un zip que pueden bajar. Y les da entonces una copia de lo que se ve en este repositorio. Una vez que bajan este repositorio, lo que pueden hacer es hacer CD en ese repo y ahí arrancar IPython o arriba de ese directorio como para poder navegar hasta esa zona. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, lo que van a tener es este dashboard, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer es cliquear en el que dice Index Basic y les va a abrir este notebook, que esencialmente recorre en cosas muy básicas acerca del notebook de IPython, que son las cosas que más o menos vamos a ver si tenemos tiempo. Pues no creo que tengamos tiempo para cubrir todas. Mientras bajan el tutorial, los que quieran hacerlo, les voy a ir contando algunas cosas más de la interfaz de usuario, en este caso.
Bueno, ya pasamos por el dashboard. Entonces, un poquito acerca del notebook en sí mismo, ¿sí? Fíjense que tienen esencialmente un menú, ¿sí? Y un toolbar, donde están las acciones más comunes. Y no es más que eso, digamos, uno puede navegar a través de los menús y tener distintas acciones, esencialmente en distintos elementos del notebook, que ahora vamos a detallar, ¿no? Desde el notebook en sí mismo como estructura única, digamos, y como un elemento standalone. Y esencialmente después acciones sobre las celdas, que son estas unidades, ¿sí? Que conforman el documento y que tienen distintas características y pueden ser de diferente naturaleza, ¿sí? Estas celdas son las que reciben el input que nosotros vamos a escribir, ¿sí? Y después, cuando ejecutamos esa celda, esa información va hacia el kernel, allí se ejecuta el código que nosotros estemos escribiendo y nos devuelve un resultado. Esa es la idea general. Entonces van a ver que tenemos diferentes características de celda. Pero ahora vamos a avanzar un poquito más acerca de esa historia. Una de las cosas interesantes que hace poco incluimos en IPython es esta forma de editor modal. Para aquellos que usan Vim, probablemente se van a sentir un poquito más familiarizados con esta idea. Pero esencialmente la forma de interaccionar con el notebook es en un modo de comando y en un modo de edición, ¿sí? Que les permite hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo estoy en una celda acá, ¿sí? Una celda particular. En este punto estoy en el modo comando, de manera tal de que puedo navegar a través de las distintas celdas. Fíjense que tenemos un contorno gris que me delimita la celda, ¿sí? Pero si yo quiero modificar esa celda, tengo que pasar al modo editor. Para pasar al modo editor, lo único que hago es apretar Enter, ¿sí? Y ahora fíjense que la periferia, digamos, o el contorno está en verde, ¿sí? Uno puede después customizar eso. Pero esencialmente eso les da acceso a esa celda y en esa celda yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Puedo borrar, puedo escribir, lo que se les ocurra. Bien, en este caso no introduzco código, sino que estoy metiendo esencialmente texto, ¿sí? Que después va a ser renderizado como Markdown, pero después les hablo un poquito de las características diferenciales de las celdas. Sí. 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 Bien, bueno, esa es una diferencia probablemente porque yo estoy en Master. Capaz es un error haber arrancado en Master, pero hay algunas sutiles diferencias entre lo que está ahora en Master y en 2.3, que es la última versión. Y una de esas diferencias es que digamos, en el modo edición puedo verlo renderizado. Y en el otro caso no lo podía ver. Pero bueno, es una diferencia sutil. Cada una de estas celdas son instancias de CodeMirror. No sé si quienes conocen CodeMirror. Bien. Esencialmente es una librería JavaScript que les permite, digamos, escribir código dentro de la interfase web. Y provee soporte para eso, desde syntax highlighting, digamos, hasta el marcado de sintaxis, pasando por un montón de features y características que hacen posible que uno pueda escribir código en el browser, en el navegador, ¿sí? Bueno, utilizamos esa librería para construir estas celdas. Si ustedes quieren saber qué es lo que pueden hacer en el modo edición o en el modo de comando, lo único que tienen que hacer, o una de las opciones, van a ver que acá tienen en el menú una opción que se llama Help, ¿sí? ¿Sí? Con Escape. Ah.
Bien, bueno, una de las cosas, primero, bien, vamos por parte. Para ejecutar cada una de estas celdas tenemos diferentes combinaciones de tecla, ¿sí? Si uno estuviera en una consola, si quiere ejecutar las líneas que va escribiendo, directamente aprieta Enter, ¿sí? Bueno, en el notebook la forma de hacer eso es un poquito distinta porque si uno aprieta Enter puede ir para abajo, ¿sí? Y la idea es poder escribir un snippet de código y no solo una línea, ¿sí? Entonces, para poder ejecutar esa celda, uno puede hacer lo que hice recién, que es Shift Enter, ¿sí? Eso me ejecuta la celda en la que estaba y después migra a la siguiente, ¿sí? Hay otras opciones como Control Enter para que ejecute la celda y se quede en la misma línea, ¿sí? Y algunas otras opciones más. Sí. Bueno, sí, hay gente que ha hecho cosas bastante raras en el sentido de meter keybindings de bin, otros que meten keybindings de Emacs, según el gusto y pH de cada persona. Pero bueno, esto recién en la versión número 2 incluimos este modo bimodal, ¿sí? Antes era solamente un modo edición, pero eso nos limitaba en un montón de cuestiones acerca de cómo jugar con las celdas. Entonces tuvimos que pasar a este modo, a este sistema, digamos, bimodal, ¿sí? Sí. Uh-huh. Yo soy parte del equipo de IPython. Ajá. No, esencialmente este IPython in-depth es un tutorial que nosotros hemos hecho, ¿sí? Para introducir a la gente, que en realidad no es in-depth, sino esto es bastante básico. Hay mucho más material disponible. Para introducir a la gente en cómo utilizar el notebook de IPython, ¿sí? Pero es solamente eso, es un conjunto de notebooks que la gente puede usar para ir aprendiendo acerca del notebook en sí mismo, ¿sí? Como es un formato muy rico en el cual uno puede escribir documentación, la idea es utilizar el mismo notebook como documentación del notebook, ¿sí? Si bien tenemos... ustedes pueden entrar a la página de IPython, ¿sí? python.org. Si van a ipython.org, lo que van a tener es un típico sitio de Xfins, donde tienen toda la documentación, ¿sí? De la forma tradicional, y donde pueden leer acerca desde la arquitectura hasta, bueno, links a presentaciones, videos y cosas de la API. Toda la información que normalmente uno buscaría en la documentación. Pero además de eso, tenemos los mismos notebooks que nos sirven como documentación de la misma herramienta, digamos, porque al ser un formato rico permite hacer eso, digamos. No. Uno puede tener cuantos notebooks quiera, así como tiene X número de scripts para hacer diferentes cosas, uno puede tener diferentes notebooks para hacer diferentes tareas. Uh-huh. Esencialmente hay una comunidad atrás que trabaja mucho y que no es la comunidad que construye IPython, sino que es gente que usa IPython para hacer otras cosas, ¿sí? Entonces es muy probable, después voy a hablar de un servicio que tenemos donde ustedes pueden ver notebooks de otras personas que publican libremente en la web e incluso pueden bajarlo para poder utilizarlo. Entonces hay soluciones para un montón de cosas que la gente ya ha hecho, digamos, y que comparte con el mundo para que otro pueda utilizarlo. Como proyecto lo que proveemos es la infraestructura y la herramienta, digamos, y algunos ejemplos de cómo puede ser utilizado. Por ejemplo, este tutorial es un ejemplo de cómo puede ser utilizado, pero hasta ahí nomás. Después, para cosas específicas,
hay mucha gente trabajando en cosas diferentes y uno puede encontrarlo fácilmente en la web. ¿Sí? Sí. Bien. Hay varias cuestiones ahí. Lo que tenemos es un servicio que se llama Envy Viewer, donde uno guarda el notebook en algún lugar, por ejemplo GitHub, o puede ser tu propio server o lo que fuera. Y si es público, ¿sí?, uno puede acceder a través de este servicio, que lo que hace es una exportación de tu notebook a un documento que es HTML estático, que no se puede ejecutar, pero que tiene todas las características del notebook como tal, del lado de la visualización. Obviamente vos no podés interaccionar y ejecutar código ahí, pero sí puedes ver todo lo que el browser puede mostrar. Esa es una respuesta. La otra respuesta es que se está, digamos, o se piensa en algún momento hacer una especie de read-only, ¿sí?, dentro de la aplicación, de manera tal de que vos puedas, si estás, hay varias cuestiones ahí, ¿no? Pero si estás compartiendo el notebook con otras personas en un sistema multiusuario, que también estamos trabajando en eso, que sea solamente read-only y que no lo pueda ejecutar la otra persona. ¿Mm? Bien. Ya les hablé de esto. Esto también, ya les comenté acerca de las diferentes características. Bueno, una de las cosas interesantes que les decía acerca del modo edición y el modo de comando es que tienen este help o esta ayuda, ¿sí? Y aquí van a encontrar algo que se llama Keyboard Shortcuts, que esencialmente les da una idea de cuáles son las cosas que pueden hacer en el modo de comando y en el modo de edición, ¿sí? En el modo de comando esencialmente es, bueno, mover las células o las celdas, ¿sí? Transformarlas de una categoría a la otra, esencialmente eso. Y después en el modo edición tienen que ver justamente más con el hecho de poder escribir dentro de esa celda. ¿Mm? Pero bueno, tienen una referencia rápida, ¿sí?, que también pueden alcanzar no solo yendo al menú, sino en el modo de comando, apretando H, les aparece este pop-up, digamos, con la información de los shortcuts más comunes, ¿sí? Incluso uno después, por customización, puede tener sus propios shortcuts para hacer diferentes cuestiones, porque no todas las acciones que aparecen en el menú están representadas en los shortcuts que tenemos disponibles. Pero bueno, capaz les interesa hacer algo en particular, se puede modificar eso a futuro. Bien. Una de las cosas interesantes, volviendo al tema de las celdas, es que las celdas pueden tener diferentes características, ¿sí? En este caso, tiene una celda que está marcada como hidden, o si quieren voy a abrir este display, y van a ver que tenemos diferentes tipos de celdas, ¿sí? Una que es de código, una que dice Markdown, otra que es raw, que después voy a explicar de qué se trata, y otra que se llama heading. Heading va a ser deprecado pronto para utilizar solo Markdown, pero bueno, eso es un detalle. Esencialmente son, primero, ¿cuántos de ustedes conocen Markdown? Porque yo estoy dando por hecho que, bueno, muchos de ustedes conocen, si no es una forma fácil de escribir. Esencialmente, voy a hablar un poquito de Markdown más adelante si quieren y podemos profundizar al respecto, pero es una manera rápida, ¿sí?, de escribir texto estructurado a través de una sintaxis bastante simple. Bueno, y nosotros utilizamos eso para escribir texto en el notebook, ¿sí? Después les explico un poquito más. Pero bueno, este heading no es más que Markdown con una característica particular, que es el tamaño, digamos, del texto y que tiene un anchor para esa posición, ¿sí? Pero esencialmente entonces tienen diferentes tipos de celda y esas celdas uno puede cambiar el tipo de celda dependiendo de lo que esté haciendo, ¿sí?
Y después esto del set toolbar podemos hablarlo más adelante porque es un poquito más avanzado. Pero bien, pasemos sencillamente a jugar un poco con el notebook, así ven de qué se trata. Si ustedes abren o si van, digamos, al index y van a Notebook Basics, lo que tienen es este notebook en particular, donde empieza a hablarles un poco de las características de cómo interaccionar con la celda. Y acá, una de las primeras cosas que uno quiere hacer es ejecutar código, ¿sí? Entonces, si quiere ejecutar el famoso print hi o lo que quieran, ¿sí? Por ejemplo, hola. Vamos a castellanizarlo un poco porque si no, ¿sí? ¿Qué hice ahí? Escribí print hola, bien, y después hice shift enter para ejecutar esa celda. Entonces, ese print hola se manda al server, a un server, pero después va al kernel. El kernel de Python es el que evalúa esa expresión y me devuelve el hola, que después retorna al cliente y yo lo veo ahí como un hola acá representado, ¿sí? No. Beyond Plain Python. Si no, si van en el index, tienen uno que se llama, le dije Notebook Basic, IPython Beyond Plain Python. Les dije otro, perdón, entonces. Si les dije otro, perdón. ¿Sí? Bueno, entonces si se sitúan ahí, pueden ejecutar. Una de las cosas interesantes es que en la consola, si quisieran cambiar eso, digamos, tendrían que reescribirlo, ¿sí? O escribirlo en una nueva línea. Acá el sistema es diferente, digamos. Obtuve ese hola, vamos por ahí, obtuve ese hola, y ahora resulta que yo quiero poner otra cosa, ¿sí? Quiero poner chau, no hola. Entonces vuelvo a esa celda, aprieto nuevamente Shift Enter y ejecuto, ¿sí? Ese workflow de ida y vuelta sobre la celda es algo que es típico del notebook, ¿sí? Y que no está representado en otros clientes de IPython, por ejemplo la terminal, donde uno tiene que seguir escribiendo para abajo. Una de las cosas esenciales dentro del notebook es el pedido de ayuda y cómo IPython resuelve esa cuestión, digamos. La idea de IPython es proveer al usuario, ¿sí? de una mejor experiencia que el intérprete interactivo tradicional de Python. ¿Bien? Entonces, para eso agrega un montón de maquinaria, de manera tal de que sea simple navegar entre las cosas que uno tiene y poder obtener de manera muy simple información respecto de los objetos con los cuales está trabajando. Bueno, si uno no sabe nada de Python y quiere saber algo acerca de IPython, lo único que tiene que hacer es poner un signo de pregunta, ¿sí? Y ejecutar esa celda. Entonces, les aparece acá un deslizable por debajo, donde les da una pequeña descripción acerca de lo que es IPython, cuáles son las principales características, ¿sí? De manera tal de que puedan tener una referencia rápida, ¿sí? De las cosas que se puede hacer. Pero ese signo de pregunta vale para un montón de cosas, ¿sí? Vale para preguntar acerca de cualquier cosa que esté por ahí dando vuelta. Entonces, en ese caso, como pregunté solamente o pregunté a la nada misma, me apareció un pequeño detalle acerca de cómo utilizar IPython. Pero si quiero conocer características de un objeto en particular, ¿sí? Directamente pregunto acerca de él con el signo de pregunta. En este caso, importo collections y quiero saber características de nameTuple. Entonces, les pongo un signo de pregunta atrás y ejecuto esa celda. Y entonces el desplegable, ¿sí? Me da esencialmente información acerca de ese método, de esa función, de ese objeto, ¿sí? Y, muy importante, el docstring, ¿sí? Para ver cómo se usa eso, ¿sí? Entonces, eso es una de las características típicas de IPython en general, no solo en Notebook, sino de la consola, de todos los clientes de IPython. Y es que uno puede ir explorando la biblioteca con la cual está interaccionando, ¿sí? Y eso tiene mucho poder en última instancia porque si bien uno puede leer la documentación y tratar de ejecutar ejemplos y demás, capaz uno está interesado en algo en particular de esa biblioteca de la cual no sabe mucho, ¿sí? Y de esta manera puede
navegar, digamos, hacia ese objeto en particular y rápidamente tener una referencia acerca de cómo se utiliza. Entonces, desde el punto de vista exploratorio, es sumamente útil. Y una vez que se acostumbran a eso, es muy práctico. Incluso uno puede preguntarle más acerca de ese objeto en particular. Y si ponen un doble signo de pregunta, además de aparecer la definición, el docstring, lo que les da es directamente el código de cómo está implementado, ¿sí?, ese objeto. De manera tal de que ustedes pueden directamente ver el código fuente y explorar, digamos, cómo es la implementación. Y eso resulta muy, muy piola, digamos, a la hora de tratar de entender qué es lo que está pasando con ese elemento que uno no conoce. Bien. Y eso sirve para cualquier cosa, ¿eh? Ahí lo usé para un método, puedo tener un objeto de cualquier característica, yo le pongo el signo de pregunta atrás, ejecuto Shift Enter y me da entonces una rápida referencia acerca de qué se trata ese objeto, ¿sí? Incluso puedo hacer búsquedas en este sentido, digamos, con un... ¿cómo se llama? Si estoy buscando particularmente en el namespace que tiene int, entonces me busca todo lo que tiene int y cosas por ese estilo con wildcards. Pueden ver un poquito más acerca de eso en la documentación, pero pueden jugar mucho con el signo de pregunta de Python y es súper útil, ¿sí? Después lo que van a ver que aparece y después voy a contarles acerca de eso es un concepto que se llama magics. Así que le voy a hablar un poquito más adelante acerca de las magics, pero esta en particular es una que es muy interesante. Si ustedes ponen un porcentual acá, sí, creo que es porcentual, ¿sí? Y directamente escriben quick ref y hacen shift enter, lo que tiene es una especie de card, una especie de solapa, digamos, donde tiene una referencia rápida de alguna de las cosas o de las cosas más simples, digamos, y útiles de IPython, ¿sí? Es una tarjeta de referencia rápida, esencialmente. Este signito, ¿sí?, es el que le da, o el que comienza la magic, y que después vamos a ver algunas otras que son muy interesantes, y son como una especie de shortcuts a cosas útiles y reusables que se pueden hacer dentro del notebook, ¿sí? Por ejemplo, una cosa útil es una referencia rápida al notebook. Entonces eso está codificado como una magic de referencia rápida, que es esa que está ahí, a la cual accedo con este signo porcentual más quick ref, ¿sí? Así existen otras que después vamos a ir viendo. Pero bueno, esa es una referencia rápida que tienen que tener en cuenta si ustedes quieren conocer acerca de IPython en general y del notebook en particular. Una de las cosas interesantes en las cuales trabaja también IPython y sobre la cual hubo mucho laburo fue el completado por tab, ¿sí? Entonces tienen ustedes un objeto, por ejemplo collections, que ya lo habíamos importado previamente, ponen un punto y ponen tab y ahí van a tener esencialmente, ¿sí?, listado métodos, o sea, todo lo que puede haber disponible dentro de collections, ¿sí? Y eso funciona no solo para los objetos, sino también para para los paths que introduzcan ahí adentro. Y eso es súper interesante y viene de la mano con lo que decía previamente a la hora de hacer una exploración dentro de la biblioteca o librería con la cual estamos interaccionando, ¿sí? Si no, uno tiene que ir a la documentación y ver todos los métodos de cierto objeto. Acá únicamente lo que hago es importo, ¿sí?, el objeto, importo, digamos, la librería en particular y quiero sobre un objeto particular saber qué métodos hay. Bueno, listo. Escribo depende cuál esté buscando, pero no importa. Funciona sobre objetos de diferentes características, sobre clases, sobre listas de cosas de más bajo nivel, si quieren, ¿sí? Ponen un punto y pueden directamente ver cuáles son los métodos disponibles. Y eso es súper útil a la hora de explorar, porque ustedes tienen todo esto y digo, bueno, está bien, me interesa default dig, por ejemplo, ¿sí?
Y me interesa porque parece un número que, perdón, parece un nombre que puede ser interesante para lo que estoy haciendo. Bueno, necesito saber qué hace default dig. Listo, ahí sé qué hace default dig. Y así puedo ir explorando, ¿sí? De una manera muy rápida y sencilla y conociendo acerca de la herramienta con la cual estoy trabajando, ¿sí? Bien. Sigamos entonces con el tema del input, el output y el workflow que ya les adelanté, ¿sí? Ustedes pueden utilizar IPython como una simple calculadora. Entonces, si quieren hacer, por ejemplo, 2 más 10, lo podrían hacer, ¿sí? Y eso le va a dar 12, ¿sí? Lo mismo que si están en un intérprete interactivo. Pero una de las cosas interesantes es que o tiene algunas cosas diferentes del intérprete interactivo tradicional, ¿no? ¿A qué puede hacer referencia esto que está acá? Ese guión que está abajo. ¿Qué les parece a qué puede hacer referencia? Claro, ¿sí? Entonces, si hago esto, tengo 22, ¿sí? Porque la anterior era 12, entonces, más 10, 22. Bien. Incluso pueden suprimir el output poniéndole un punto y coma, ¿sí? De manera tal de que eso va hacia el kernel, se ejecuta y vuelve, pero no es representado en el browser. De manera tal de que se ejecuta eso, en realidad, pero no te devuelve. Bueno, eso lo puedes hacer poniendo el punto y coma, digamos, porque capaz no te interesa, solo te interesa que sea mandado, ¿sí? Al kernel y que esté en el espacio de nombres, pero no lo quieres ver por X cuestión, ¿sí? Lo que fuera. Bueno, entonces en este caso mandé y cuando veo la última es 22, ¿sí? Que es lo que apareció acá. La última que fue representada y que pude ver. En este caso, es algo interesante acerca de la sintaxis, si quieren, de IPython, ¿sí? Si van al... ¿Qué les parece que representaría este guión 10? El guión 10 que está acá. Ahí estamos, ¿sí? La salida del 10. Entonces ahí le estamos diciendo si la salida del 10 es igual a la salida del 10, ¿sí? Entonces si le preguntamos eso, es verdadero. Bien, entonces pueden jugar con esas cuestiones. Entonces si están prototipando algo rápido y no quieren andar metiendo nombres a variables y quieren solamente jugar un poquito, esto les resulta fácil para poder jugar, digamos, con el nombre de variables. Obviamente que después tienen que cambiarlo a algo más que sea más significativo en el sentido de nombres, ¿no? Porque si no es un tema. Y entonces tienen la primera variable, la siguiente y la anterior, digamos. La anterior a la siguiente y así, siguiente. Pero incluso pueden hacer referencia directamente al input 11, que es el input dentro de IPython, que esto no lo podían hacer en la terminal de Python tradicional, pero sí dentro de IPython. Y acá fíjense que les da justamente la entrada que ustedes tuvieron, que es el texto que ustedes ingresaron en esa celda, ¿sí? Por eso el Unicode acá adelante. Incluso pueden tener referencias de este estilo, ¿sí? 1 o 2 para el input. Se entiende acá lo que hace, en vez de darme el output, me da el input para esa condición, ¿sí? Y lo mismo de esta manera. Y después existe una magic, digamos, todo lo que nosotros vamos tipeando queda guardado en una base de datos SQL, si no recuerdo mal. Entonces puedo acceder fácilmente a la historia de todo lo que tipié. Digamos, si quiero saber, por ejemplo, del 1 al 5 de la primera a la quinta línea, digamos, de la historia de todas las cosas que tipié dentro de acá y que mandé al kernel y después volvieron, ¿sí? Tengo el primer hola que les dije, el chau, después el signo de pregunta para mostrarle que era el signo de pregunta y así siguiendo, ¿sí? Entonces, todo eso está guardado en una base de datos con la cual ustedes pueden explorar y pueden jugar, digamos, y tienen la interacción directa de esta manera. Incluso hay gente que hizo cosas locas como ver cuáles eran los comandos más comunes que utilizaba y eso representarlo en un gráfico de red para ver qué era lo que más usaba. Son ejercicios interesantes y lindos para ver. Están en la web, digamos, lo pueden encontrar. Sí. Esto funcionaría en principio, o sea, las magics son Python específicas. La parte de las variables y eso debería funcionar en el kernel en otro tipo de kernels en principio. Pero tendría que fijarme.
Pero todo lo que sea... A ver... todo lo que sea adicionado, digamos, al intérprete interactivo de Python tradicional y que provee IPython es específico de IPython, digamos. Y está, entonces, soportado por una sintaxis de Python por detrás, por código Python por detrás. Con lo cual es poco probable que funcione con otros kernels. Y que esos kernels tengan que implementar las magics correspondientes. ¿A qué hace referencia él? Una de las cosas que hace, o que es interesante y que ha evolucionado, digamos, en los últimos tiempos, es que esto nació como IPython, ¿sí? Entonces tengo el cliente por un lado y tengo el kernel por el otro lado, que es el que ejecuta el código que yo escribo en el cliente, y ese kernel es Python, y fue Python durante mucho tiempo. Desde hace un par de años, la gente dice, bueno, puedo usar toda esa infraestructura que me da IPython, ¿sí? Todo lo que es el cliente, y mandar, ¿sí?, código a otro kernel que no sea Python, que sea, por ejemplo, Ruby, o que sea, por ejemplo, Perl, o que sea, por ejemplo, R, o Julia, o cualquier lenguaje de programación que pueda recibir un input, ejecutar y después devolver el output y hablar digamos, el lenguaje, digamos, con el cliente, ¿sí? Entonces, en la actualidad existen alrededor de más de 20 kernels diferentes para IPython, y por eso IPython ahora está cambiando el nombre Jupyter. Porque Jupyter es la parte agnóstica del lenguaje. Entonces, dentro de IPython va a quedar todo lo que es Python específico, y Jupyter es toda esta infraestructura, por ejemplo, el notebook y la parte del cliente del notebook, que permite conectarse a distintos kernels, ¿sí?, y ejecutar código en distintos lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, por eso estamos migrando de nombre, porque IPython no representaba justamente toda esta parte agnóstica que está creciendo un montón y que otros lenguajes están utilizando. Por ejemplo, él usa el kernel de Ruby y va a hacer una charla dentro de mañana, ¿no? ¿O pasado? Pasado. Pero existen muchos kernels disponibles. Y estamos tendiendo a que la infraestructura, ¿sí?, provea esas facilidades para que cualquiera pueda escribir kernels en su lenguaje en particular o específico, ¿sí? Bueno, pero bueno, esto habla esencialmente del notebook de IPython, ¿sí?, con el kernel de Python por detrás, ¿sí? Así que van a ver esencialmente código Python y cosas por arriba de código de Python que provee IPython, pero en principio por ahora, ¿sí?, después les voy a mostrar una cosita más, no se va de eso. Bien, una de las cosas interesantes es que uno puede acceder al sistema operativo, digamos, de una manera muy simple desde el notebook de IPython, ¿sí? También lo puede hacer desde la consola tradicional. La mayoría del código que yo les muestro acá lo pueden usar ustedes en la consola de IPython tradicional y les va a funcionar, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces lo que puede representar la consola muchas veces, digamos, la consola no puede representar cosas que sí puede representar el browser. Entonces, si ustedes van a incrustar una imagen o quieren incrustar un video dentro del notebook de IPython, eso lo van a ver en el video, pero cuando vayan a verlo en la consola, ¿sí?, o quieren hacer lo mismo en la consola, va a ejecutar el código y van a ver la referencia, digamos, del código ejecutado que incrustó el video, digamos, en X lugar, pero obviamente la terminal no tiene el poder como para ver y reproducir ese video. Pero les va a funcionar igual con algunos detalles nomás. Pero bueno, por ejemplo, si quieren acceder a el sistema operativo, lo que van a usar, ¿sí?, es algo muy interesante y es esto que se ve acá, que es el signo de admiración, ¿sí? Y después ponen un llamado, por ejemplo, al directorio en el que están trabajando, ¿sí? Y si ustedes ejecutan eso, ¿sí?, tengo la referencia al directorio en el cual está el notebook viviendo, ¿sí? Pero uno podría hacer varias cosas, podría cd, hacer todo lo que se les ocurra hacer en la línea de comandos, debería funcionar sin problemas desde el notebook de IPython, ¿sí? Pero una de las potencialidades de eso es que cuando yo ejecuto algo, ¿sí?, como por ejemplo listar los files que tengo ahí, puedo guardarlo, ¿sí?, en una variable en Python, acá dentro del espacio de nombres en el cual estoy trabajando, ¿sí? Y después trabajar con esa variable y los datos que tienen ahí, que están ahí adentro,
Bien, entonces si yo hago esto, lo que tengo esencialmente es una lista, ¿sí?, que contiene el nombre o los nombres, digamos, de los archivos que están en ese directorio. ¿Por qué? Porque lo que hice fue, bueno, el output de ls, ¿sí?, que lo corrí y demás por debajo, metelo dentro de la variable files, ¿sí? Y ahora eso es una variable de Python, que es una lista que contiene entonces los archivos que están dentro de ese directorio. Sí, en realidad tiene es como un superset de listas que tienen un nombre particular que ahora no me acuerdo, que está implementado dentro de Python y que juega, digamos, con el output que viene de esa llamada, digamos, y entonces lo puedes representar de diferente manera y es capaz de entender si viene con el barra n o si viene de otra manera en particular, pero digamos es una implementación dentro de Python que se encarga de entender qué es lo que está viniendo. Exactamente. Bien, entonces, incluso después pueden referirse a esa variable, ¿sí? Y acá estoy yendo y viniendo, que era files, y mandarla a la línea de comandos, digamos, nuevamente con el signo de admiración adelante. Entonces, si hago esto, me los va a escribir como si lo escribiera en la consola, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que, bueno, esto es una variable pitónica, si quieren, o pythónica, que le puedo aplicar cosas. Por ejemplo, hacer upper de files en la primera posición, y eso me va a dar esto, ¿sí? Que es, toma, digamos, el primer elemento, me lo pasa a mayúscula el string, y después me hace eco, digamos, como si estuviera en la línea de comandos. Entonces puedo ir y venir con el sistema operativo, lo cual resulta útil y simple, digamos, a la hora de trabajar con, por ejemplo, files de una manera mucho más amigable que la forma tradicional que provee Python para trabajar con archivos de texto, digamos, o mover elementos dentro de directorios y demás, que tenés un montón de opciones y que son súper verborrágicas. Uno puede usar esto y sacar lo mejor de, digamos, de Python y lo mejor de Bash, si quieren, y tratar de unirlo en algo que sea más simple y fácil de recordar, ¿sí? Esencialmente eso. Bueno, y esto hace lo mismo. Uno puede hacer referencia, como decía previamente, con este signo de admiración, o puede también hacer referencia utilizando estos corchetes, ¿sí? Y esto va a ser lo mismo. Esencialmente lo que hace es filtrarme los archivos que son notebook.python, ¿sí?, dentro de ese files, ¿bien? Y mostrarme el nombre. Y si no, no me los muestra. Me los muestra como cositas. Entonces uno puede jugar de esta manera, de una manera simple, y obtener resultados interesantes, digamos. Bien, siguiendo entonces. Les hablo un poquito de este concepto de magics. Estas magics, como les comentaba previamente, esencialmente son como shortcuts o formas fáciles de hacer trabajos repetitivos dentro del notebook, ¿sí? Entonces, si uno quiere saber lo que es una magic y no sabe lo que es una magic, puede utilizar la magic, ¿sí? Que es bastante recursivo el tema, que esencialmente les da esta tarjeta donde les explica cómo se utilizan las magics más. Primero les explica qué es una magic, que esencialmente es lo que les estaba comentando, y después cómo utilizar algunas de ellas de una manera muy simple. Es una referencia también como para empezar a entender de qué se trata. Y lo que tenemos son line magics y cell magics. Line magics hace referencia a que es una magic de una línea únicamente, y las cell magics son magic que se ejecutan en una celda que es multilínea, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta magic timeIt, que me permite hacer el timeIt de range 10, por ejemplo. Directamente si la ejecuto, ¿sí?, hace el loop las 3 veces, todo eso me cuenta cuánto es el tiempo que pasé y me tira el resultado directamente, ¿sí? Esto sería algo repetitivo que podría hacerlo con código y
no tardaría demasiado, pero de esta manera utilizo esta magic, que es súper simple y fácil, y la llamo y prototipo rápido, digamos, el tiempo que me tarda esa función en particular en llevar a cabo su tarea. Y después tenemos también la magic de celda, que me permite entonces meter multilínea, digamos, varias cosas dentro de una misma celda. Y después tomar el tiempo a toda esa celda, ¿sí? Como en este caso range 10 y range 100, ¿sí? Si la ejecuto va a ser lo mismo, ¿sí? Va a esperar, bueno, va a hacer el loop por 3 veces y ahí está la referencia a cuánto tarda, ¿sí? Lo interesante es que las line magic, ¿sí? Pueden ser utilizadas dentro de código de bloque, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, donde tengo distintos size, distintos tamaños, ¿sí? Desde 1 hasta 5, o sea, desde 100 hasta 500, y quiero hacer timing de esos distintos range, ¿sí? Entonces puedo utilizar directamente la referencia timing acá, ¿bien? Como si fuese la llamada a una función que haga ese mismo trabajo. Y se ejecuta ahí debería volver a ser, se ejecuta de manera tradicional, digamos. Como uno esperaría en principio, ¿sí? Como si hubiese una función que hiciera ese cálculo en particular. Entonces resulta interesante. Esto obviamente no es código Python válido, ¿sí? Sino que es código IPython válido. O sea, les va a funcionar dentro de Python, pero no por fuera de Python, ¿sí? Pero para prototipar cosas de manera rápida y simple, resulta muy, muy útil. Bien. Bueno, y después tenemos, y esto fue el comienzo, ¿sí? De los kernels que hacían mención hace un ratito, ¿sí? Lo que aparecieron primero, antes de los kernels que hacían referencia a distintos lenguajes, son estas celdas que son magics para distintos lenguajes. Uno, por ejemplo, Bash, ¿sí? Entonces uno puede ejecutar código Bash dentro del notebook, esencialmente utilizando este doble porcentual, ¿sí? Bash, y por debajo el código Bash que nos interesa ejecutar. Bien. De esa manera, ejecuto, eso va por debajo al Bash, ejecuta lo que yo tengo dentro de la celda y me retorna lo que vuelve. ¿Sí? Así existen magics de celda para otros lenguajes. ¿Sí? Ahora creo que tengo algún ejemplo más adelante. Pero existen también otros tipos de magic. Van a ver que hay un montón disponible y ahora les muestro cómo listarlas. Pero esencialmente hay una que se llama write file, que es muy útil y que me permite escribir el contenido de la celda a un archivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque capaz estoy prototipando algo, salió algo lindo y eso lo quiero mandar a un archivo para después hacer X, lo que fuera. ¿Sí? Que es parte del workflow que tengo normalmente yo. Yo muchas de las cosas que desarrollo las desarrollo interactivamente en el notebook y después las paso a algo más estable, digamos. Entonces, por ejemplo, ese texto es interesante por X cuestión, supongamos que eso es código, lo que fuera. Entonces, puedo poner el write file arriba y decirle que me lo escriba en test.txt. Entonces me lo va a escribir donde vive el notebook, en el mismo directorio donde vive el notebook. Me va a escribir ese txt con el contenido de la celda. Entonces hago eso, me escribió. Si yo hago cat sobre, porque fíjense que estoy poniendo el signo de admiración adelante para usar el cat que usaría en la línea de comandos, para ver cuál es el contenido de ese file, de ese archivo, es el contenido que está retornado acá. ¿Sí? Entonces de esa manera puedo escribir rápido desde la celda a archivos de texto, por ejemplo. Y es algo útil, simple. ¿Cómo? Creo que puedes darle paso absoluto. No me acuerdo bien. Pero me parece que sí. Vamos a preguntarle. Ops, perdón. Le preguntamos con el signo de pregunta y... Claro, o sea, sí, falta... Sí. Sí, esa es una cuestión. Probablemente puedas escribir por debajo del directorio en el cual empezaste. Pero habría que ver, sí, porque hay algunas cuestiones con seguridad que están cambiando además en la última versión. Porque justamente esto, imagínense que es
yo puedo ejecutar código desde el browser y tengo acceso, digamos, es una, ¿cómo decirlo? Un toolkit hacker potenciado para matar a la máquina, digamos. Esencialmente porque puedo ejecutar lo que se me cante mientras tenga cuando me dieron el permiso para ejecutarlo, digamos, para lanzarlo, ¿sí? Después puedo hacer lo que quiera. Como tengo Python ahí, bien, joya. Lo que pasa es que es muy difícil hacer sandboxing de esto, digamos. Porque la idea es que uno lo utiliza a conciencia y para hacer las cosas más fáciles, digamos. Entonces, igual es algo que se discute todo el tiempo. E incluso existe dentro de la comunidad de Python una lista de seguridad de Python donde uno puede mandar problemas que ha tenido o cosas que le parece que son peligrosas y se discuten y tratamos de resolverlas de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, en la última versión lo que se integró es en una especie de se dice trust en inglés, pero esencialmente aprobar el código que vos tenés en el notebook. Porque alguien te puede pasar el notebook y cuando carga el notebook puede cargar JavaScript ahí en el opening del notebook y puede hacer lo que se les cante, digamos, porque puede tener acceso al kernel, ¿sí? Y si tiene acceso al kernel, que después les puedo mostrar cómo, pueden hacer lo que quieran, digamos. Entonces, sí. Sí, no sé si tanto como un sistema operativo, pero la cuestión es que es muy poderoso, digamos. Y eso de que es muy poderoso lo puedes usar a beneficio o lo puedes usar en contra, digamos, en el sentido de que puede ser muy peligroso. Pues si yo te cargo un notebook que tiene JavaScript para ejecutar código Python que te borra el home cuando vos cargas el notebook, te estoy matando. Entonces, lo que se adicionó ahora es que si el notebook no está trusted, si no está verificado, ¿sí? Que eso lo verifica uno, por ejemplo, hace file acá y hace trust el notebook, o puede ir ejecutando las celdas, entonces ahí sí se carga el JavaScript y no se carga por default al comienzo porque es un problema de seguridad grave, digamos. Entonces ese modelo de seguridad está implementado en la última versión, pero era todo un dilema, digamos, acerca de la... Exacto, sí. Es la misma idea, sí, es la misma idea. Bien, no me acuerdo por dónde estaba. Bueno, si quieren tener una idea de las Magic disponibles, hacen porcentaje LS Magic, o sea, que me liste las Magics, y tienen entonces cada una de ellas. Y si quiero saber cuál es o cómo son las características de cualquiera de esas Magic, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, es elegir la que fuera, no sé, more, por ejemplo, no sé, y usar el signo de pregunta, ¿sí? Y ahí me da entonces un docstring y una referencia acerca de lo que hace esa Magic. A ver. Esto les puedo mostrar también. Sí. Esto lo podemos pasar. Para... ¿Qué es el manejo de errores? Por ejemplo, en esta función en particular, estoy escribiendo un mod.py, ¿sí? Un archivo de texto de Python, ¿bien? Que tiene estas dos funciones. Esencialmente 1 sobre x menos 1 y esta función g que me suma 1 al input, ¿sí? Entonces, si llamo mod.py para g 0, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Me da un error, ¿sí? Y esta es una de las cosas interesantes del notebook. Fíjense cómo es el stack trace o el traceback, ¿sí? Del error, que es bastante diferente del traceback que te da el intérprete interactivo de Python tradicional. ¿Por qué es bastante diferente? Porque está coloreado, porque está ordenado, ¿sí? Entonces tenés una referencia rápida a lo que falló, sí.
ahí te muestro un poquito de eso. Entonces eso es muy interesante porque te da una referencia rápida de qué es lo que pasó, ¿sí? Y dónde puede llegar a estar el error. Bien, en el intérprete tradicional de Python tenés ese mismo stack trace o ese traceback, pero no está tan lindo, ¿sí? Entonces es más difícil llegar a una rápida visualización de qué parte del código es donde estuvo fallando. Entonces es muy piola desde ese punto de vista y tiene que ver con la filosofía que tiene IPython atrás, ¿sí? Que es tratar de hacer que la interacción del usuario con el código sea lo más simple y más amigable posible, ¿sí? Entonces hay una magic esta que te permite cambiar cómo querés ver el traceback, ¿sí? Que se llama Xmode, para verlo como si estuvieran en un intérprete de Python tradicional o si es más verbose, para tener todas las características. Sí, en este caso particular hace referencia a la función, donde está la función, por eso es más verbose. El valor de la función, obviamente esto no está por default, pues si no, muchas veces si tenés un traceback muy grande te consume mucho espacio, pero ustedes pueden setearlo con la magic o incluso configurarlo por default. Y eso es una cosa que no creo que lleguemos a ver, pero uno puede configurar a Python de un montón de formas, ¿sí? A través de archivos.py, donde puede hacer tweak y puede cambiar cualquiera de estas características de acuerdo a su workflow de trabajo particular. Y eso resulta muy interesante, digamos. Bien, sigamos. Esta es otra de las cosas que les había comentado previamente, que es la capacidad que tiene dentro de IPython y con el kernel de Python, ¿sí? De ejecutar código, por ejemplo, Perl. En este caso, si ejecuto código, lo único que tengo que hacer es usar la magic Perl, ¿sí? Que va a buscar entonces el intérprete de Perl y ejecutar el código que viene por debajo. Si trato de hacer lo mismo con Ruby, me va a pasar lo mismo. A mí no me va a pasar eso porque no tengo Ruby instalado. Pero bueno, si tuvieran Ruby instalado, lo pueden ejecutar también, ¿sí? Bien. Otra de las cosas interesantes es el raw input, que desde la versión 1.0 está dentro del notebook. Antes no teníamos esa capacidad. Y eso limitaba un par de cosas, pero no es algo trivial de implementar. Por eso se tardó bastante tiempo. Pero bueno, fíjense que si llaman a la función anterior con 0 que nos daba ese error, ¿sí? Y utilizan esta magic que se llama debug, me larga el IPv postmortem, ¿sí? Y ahí puedo ver, por ejemplo, cuál es el valor de X, ¿sí? Entonces tengo el raw input tradicional y puedo tratar de debuguear dentro del notebook, ¿sí? Eso resulta muy piola y es interesante si quieren dejar de lado los prints por todos lados, que es la forma tradicional de empezar a debuguear. Pero bueno, ese raw input funciona, así como funciona para el debug, funciona en otros términos, por ejemplo, de la manera tradicional, ¿sí? Si acá quiero poner hola, eso es hola y va a estar guardado en esta variable enjoy y después puedo hacer lo que quiera con esa variable, ¿sí? Entonces puedo tener una fácil interacción con el usuario dentro del notebook, ¿sí? Sí. ¿Cómo? Las mismas magic que están en las consolas siempre y cuando tengan sentido. Hay magic que son específicas del notebook y entonces cuando haces ls magic, en la terminal te van a aparecer un subset, en realidad, de todas las que aparecen en el notebook. Porque al ser el notebook más rico, puede hacer todo, digamos. Pero en la terminal no puedo hacer todo, entonces no te van a aparecer. Pero sí. Bueno, por ejemplo, si quieren plotear en el notebook, eso está bastante integrado a través de Matplotlib, que es una librería de ploteo en Python, la canónica, la más conocida. Entonces utilizan esta magic que se llama Matplotlib Inline, que lo que le permite entonces es que los gráficos sean incrustados dentro del notebook, ¿sí? Entonces, una vez que la corro, escribo un pequeño snippet utilizando Matplotlib y la figura es incrustada por debajo, ¿sí? De una manera muy simple y muy rápida.
¿sí? Esto funciona no solo para Matplotlib, sino para varias librerías de visualización. Yo, por ejemplo, laburo en una que se llama Bokeh y hacemos lo mismo también, ¿sí? Esencialmente es meterse con un poquito de los internals de IPython para proveer ese soporte. Pero IPython de por sí provee soporte para Matplotlib desde el vamos, porque es la librería canónica para hacer ploteo en Python, ¿sí? No sé, pero podríamos verlo después. Me quedé pensando que yo, por ejemplo, a veces hago benchmark con el Apache Lambda y tiro la salida a un archivo, después con un plot hago un gráfico. Ajá. Claro, podrías usar esto. Bueno, en Bokeh estamos pensando en hacer eso en realidad, que tenga un fácil acceso desde la línea de comando, entonces te traiga los datos y directamente lo expulses a un plot de Bokeh que podría estar... Claro, con streaming de datos que te vienen. Bueno, tenemos que charlar de Bokeh entonces. Eso podría ser. Sí, bueno, después en la charla de Bokeh lo miramos. Pero bueno, sí, eso tiene relevancia acá también. Y una de las cosas acá interesantes es este modelo de cliente. Vieron que yo siempre les hablaba de un cliente y de un kernel por detrás, ¿sí? Eso es una simplificación de la arquitectura, pero funciona bastante bien desde el punto de vista conceptual. Es más complicado, pero la idea general es esa, ¿sí? Tenemos varios clientes de IPython, como puede ser el notebook, como puede ser la consola tradicional de IPython, que se llama IPython Console, que bueno, esa no es la consola tradicional, pero bueno, ahora les hablo un poquito de ese respecto. O la consola Qt, por ejemplo, ¿sí? Son todos clientes que se pueden conectar al mismo kernel, ¿sí? Si ustedes utilizan este Connect Info, que es una Magic, lo que les da es información acerca de cómo está conectado, ¿sí?, el cliente a un kernel en particular. Bien, que es el kernel que va a ejecutar el código Python. Entonces, tienen también una Magic, ¿sí?, que pueden utilizar, que se llama Qt Console, que lo que va a hacer es lanzar el cliente en Qt de IPython, que se llama Qt Console, y conectarlo al mismo kernel que está ahora conectado el notebook de IPython, ¿sí? Entonces, si ejecuto eso, ¿sí?, fíjense que acá tenía el input 52 y acá el input 53. ¿Bien? O sea, esos dos clientes están conectados al mismo kernel. Con lo cual, si yo soy, no sé, por ejemplo, la variable hola se llama o tiene el valor de 1, ¿sí? Y voy acá a la consola Qt, como comparten el mismo espacio de nombre, le digo hola y es 1, ¿sí? Entonces esto te permite, porque lo interesante de la consola Qt es que tiene una forma muy parecida a lo que sería una consola tradicional, ¿sí? Pero además te permite introducir texto y demás. Pero es muy rápido para prototipar cosas, ¿sí? Entonces, uno puede estar haciendo algo en el notebook y conecta una consola Qt para hacer un cálculo rápido sobre variables que están ya definidas en el notebook y después de ahí traer esa información hacia el notebook, ¿sí? Y tener ese workflow de ida y vuelta y demás. Entonces, eso está bastante aceitado, de manera tal que uno puede conectar cualquier cliente al notebook, al mismo kernel, ¿sí? Y eso lo permite la infraestructura que tiene el framework. Bien. ¿Hasta qué hora teníamos? Hasta las 5:30, ¿no? Bien. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Bueno, esto hace referencia, lo voy a pasar bastante rapidito, a Markdown. Esencialmente, todas las celdas que ven en este notebook, que es otro de los notebooks, si van de nuevo, si van acá al Basic, al Index, y van cliquean en el Markdown Cells, les va a aparecer este notebook, que esencialmente es una referencia rápida a cosas que pueden hacer o pueden escribir utilizando la sintaxis, entre comillas, de Markdown, ¿sí? Entonces, en este caso es un heading, en este caso, por ejemplo, pueden tener listas, sublistas y demás, ¿sí? Y se escriben de esa manera. O sea, si conocen Markdown, es lo mismo. Nosotros, si no recuerdo mal, estamos usando el GitHub Flavor Markdown. Vieron que existen múltiples implementaciones de Markdown. No existe una canónica, aunque hay gente trabajando en tratar de hacer una canónica que se llama Standard Markdown o algo por el estilo. Hace poco salió y bueno, vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo todos. Pero en el medio usamos la que usa GitHub, ¿sí? Y por ahora seguiremos con eso. Así que lo que ustedes pueden escribir en GitHub, en principio se puede escribir en el notebook. Bien.
Entonces pueden tener cuotas, como en este caso, ¿sí? Que se hacen con esa referencia. Diferentes tipos de hidings, que bueno, como les decía, en Master eso está por volarse y van a tener solamente los hidings de Markdown que se usan con el ampersand, ¿sí? Y distintos tipos o cantidad de ampersand hacen referencia a los distintos hidings o levels. Pueden embeber código, ¿sí? En este caso particular tenemos acá una función de Python, entonces es un tema porque debería aparecer con cinta highlighting, no está apareciendo, esto puede ser porque estamos en master. A ver, uno para meter código dentro de Markdown puede usar esta sintaxis, ¿sí? Y ahí me parece que va a andar, sí, bien. Entonces esencialmente pueden escribir código que no es código ejecutable, ¿sí? Sino que es código para mostrar, ¿bien? Y en otros lenguajes también, así esto seguramente si le pongo lo mismo para JavaScript o lo que fuera, va a funcionar también. Ustedes pueden rendear ecuaciones de LaTeX y eso está bastante, o es bastante utilizado por gente que usa o que hace trabajos en física, en matemática, ¿sí? Esencialmente usamos una librería, una biblioteca, lo que fuera, que se llama MathJax, que permite hacer rendeo de un subset de LaTeX en el browser, ¿sí? No es todo, pero es interesante, puede ser inline o displayed, así como ecuación en el medio, utilizando esta sintaxis en la cual ponemos un prepend y un append del signo de pesos o de dólar, como quieran llamarlo, ¿sí? Y entonces eso es utilizado por Markdown para detectar la zona de la ecuación y renderizarlo como una ecuación que tenga sentido, ¿sí? Bueno, acá le decía el git driver Markdown. Podemos poner tablas, ¿sí? Y como Markdown es en realidad HTML, ustedes pueden escribir HTML directamente y eso es rendeado en una celda Markdown y eso es rendeado como una tabla, ¿sí? Por ejemplo, una tabla en HTML así, cuando se utilizan una celda que sea Markdown, cuando la rendeen, cuando la ejecuten, ¿sí? Se va a ver como una tabla. Esencialmente eso. Bien, y bueno, después pueden tener referencias a imágenes y a videos, que es algo de Markdown. Y no mucho más que eso. Así que si no conocen Markdown, les recomiendo. La gente siempre me pregunta, ¿y hay REST? ¿O no podemos meter REST dentro de Python? Y la cuestión es que hubo muchas discusiones al respecto. Y no vamos a meter REST dentro de Python. Porque no hay una solución simple desde el lado del cliente y porque hay varios problemas desde el lado del diseño. Porque los niveles dentro de REST tienen que ver con el contexto global y eso es muy difícil de implementar, digamos, dentro del notebook. Así que por ahora confórmense con Markdown, que es lo que va a estar, digamos, por un largo tiempo. Sí. Una pregunta, cuando se abren los archivos BPyNB, veo que ahora en el índice me aparecen botones rojos que dicen shutdown. Sí. Eso lo que hace es está conectando al kernel de Python. Sí, ese notebook que está ahí está conectado hay una relación 1-1 entre notebook y kernel. ¿Sí? Entonces vos podés apagar o bajar el kernel y entonces eso te va a quedar cargado ahí, pero cuando quieras ejecutar código no te va a ejecutar, ¿sí? Porque cortaste la conexión. Entonces podés hacerlo desde el dashboard. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, podría cerrar el notebook, ¿sí? Pero la conexión sigue abierta. Entonces, si volvés a abrir el notebook y querés ejecutar, ya está el kernel ahí escuchando. ¿Sí? Exactamente, sería una cosa así. Está ahí en el kernel, mientras no lo mate, está todo definido ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, después si quieres apagarlo, lo puedes apagar. O cuando bajás el server, que es algo de lo que no hablé, te mata todas las instancias de kernel que tenés. Pero bueno, que ustedes hicieron IPython Notebook y eso les levanta un server que por detrás está bancando todo esto. Si ustedes hacen Control-C, bajan ese server y se muere todo. Sí, incluso los kernels. Sí. No lo probé.
No sé si hay gente escribiendo un kernel o una magic para C. No recuerdo que haya. Sé que hay gente escribiendo incluso magics o kernels para Fortran, por ejemplo. Entonces, donde pueden ejecutar Fortran en el notebook a través de una librería que no me acuerdo el nombre ahora, que se llama algo como PyFront o algo por el estilo. O no, F2P o F2Py o algo así. Que lo que hace es sencillamente toma el código Fortran, lo compila y entonces ustedes pueden ejecutar Fortran en el notebook. Pero no sé si hay alguno con C que se haya hecho, digamos. Podría llegar a hacerse, sí. Supongo que sí. Sí. ¿Hay alguna forma de guardar el contexto que tenía el kernel, producirlo y después... Not yet. No, eso sería súper interesante. En algún momento se discutió. Nosotros no lo estamos haciendo ahora y probablemente no lo hagamos en un futuro próximo. Sería súper interesante si alguien... Una de las cosas características de Python es que proveemos muchos puntos de entrada y si vos querés escribir algo que está piola y lo querés mantener como una extensión, pero necesitas un punto de entrada dentro del sistema, nosotros te lo proveemos. Pero no queremos andar... Estamos en una etapa en la cual estamos tratando de dividir las cosas y no meter cosas al core porque el trabajo de mantención es enorme. Ya es enorme lo que está adentro, entonces estamos tratando de separar cosas. Entonces, a vos si te interesa, por ejemplo, ese punto en particular, que es súper interesante, podrías hacerlo y si necesitas, por ejemplo, hooks o algo determinado para poder soportarlo, nos decís y lo hacemos para que vos puedas tener esas entradas. Y eso, en general, para cualquier tipo de extensión o cosa adicional que quieran agregar a IPython. Pero no tenemos eso y sería súper interesante. Y tiene zonas ásperas. tiene zonas ásperas, sí. Es enorme. Actualmente hay una persona que se llama Min, o el nick es MinRK, que es uno del... O sea, el que hizo IPython se llama Fernando Pérez, que es un colombiano, que está trabajando en Berkeley, junto con otro tipo que se llama Brian Granger, que trabaja por ahí también en una universidad cercana. Y tuvieron un estudiante que se llama Min, que actualmente es el que se conoce todo IPython. Es un capo, digamos. Es la única persona que realmente se conoce todo IPython. Los demás lo que conocemos son partecitas. Esa es la realidad. Pero la idea es que es súper amigable, digamos. Entonces, si vos venís con alguna pregunta, hay varios o múltiples canales para agotar las preguntas, desde lista de correo hasta chat, incluso Hangouts, que vos podés meterte y podés hablar con los desarrolladores. Y siempre es bastante amigable, digamos, la aventura dentro de Python, no hay problema. Pero hay bastante código, sobre todo código viejo, digamos, que está bastante convoluted, que es bastante raro. Pero bueno, con el tiempo eso se irá migrando. Pero sí, tiene partes ásperas, como uno esperaría de algo grande, digamos. Sí. Sí, bueno, en particular yo estuve esencialmente, estuve aportando esencialmente a una parte de IPython que se llamaba MVConvert, que originalmente nació por fuera de IPython, que esencialmente era un conjunto de utilidades que permitían transformar los notebooks, ¿sí? Estos JSONs, en distintos formatos de archivo. Por ejemplo, en PDF, en un output que sea Markdown, que representaran lo mismo que está ahí, ¿sí? Pero en otro tipo de archivo en particular. Bueno, lo que hice yo es exportar esos notebooks a slideshows estáticas basadas en Reveal.js, porque a mí me interesaba hacer presentaciones en IPython de una manera muy simple, ¿sí? Entonces después eso, con el tiempo, yo estuve aportando mucho a MVConvert y ese MVConvert fue metido dentro del core de Python. Ahora resulta que después lo vamos a sacar, pero bueno, eso es trivial. La cuestión es que había metido mucha parte de código ahí y esencialmente lo que aprendí un montón de HTML y JavaScript que no sabía. Esencialmente hacía Python, esencialmente, y me puse a
investigar un poquito de JavaScript y empecé a escribir un poco de JavaScript y HTML y CSS. Y eso me aportó un montón. Y bueno, más allá de todas las cuestiones inherentes al proyecto que están buenísimas. Yo lo uso a diario como mi herramienta de trabajo para desarrollo. Entonces eso está buenísimo también. Y también me aportó dentro del área de Python, digamos, porque hay cosas de muy alto nivel y de diseño muy importantes que obviamente no manejaba y que al meterme con el código y preguntando a la gente, digamos, fui entendiendo. Y entonces, de esa manera, me parece que tuvo un impacto muy positivo, digamos, sobre las capacidades que ahora tengo. Digamos. Así que... Casi que sí. Sí, casi que sí. Y ahora, bueno, después les voy a charlar. Lo que estamos haciendo es metiendo un editor de texto acá y una terminal, un emulador de terminal. Dentro. Entonces vos tenés el notebook, el emulador de terminal y el file editor. Ahí todo en un mismo combo para poder laburar. Igual también uso, digamos, otro editor de texto a veces cuando tengo que hacer cosas un poco más complejas. Que tampoco no es que no me voy a Vim ni nada de eso porque no me interesa y bueno, la gente me dice cuando lo pruebes y estés mucho tiempo vas a ver que te vas a hacer una diferencia. Hasta ahora no estoy en eso. Usé mucho tiempo Ninja IDE y ahora a veces lo uso. A veces uso Gedit nomás con syntax highlighting y no más que eso. Y si no, el notebook directamente. Pero sí, es posible desarrollar en el notebook, pero no está armado para eso todavía. Con lo cual, no, te faltan un montón de cosas si querés. Pero, qué sé yo, a mí me gusta y voy explorando eso porque me parece que en un futuro podría ser interesante montar una especie de kit o IDE basado en el notebook. Entonces, claro, trato de hacer de esa experiencia, digamos, como para tratar de implementar algo en esa dirección. Claro. Exactamente. Sí. Uh-huh. Sí. Ah. Bien, perdón, tenés razón. Uh-huh. Bien. Sí. ¿Se puede exportar a PDF? Y si no, ¿se podrá? Se puede exportar a PDF a través de... Hacemos una exportación a LaTeX y ese LaTeX a PDF es una exportación simple. Todavía está en desarrollo algo más complejo, digamos, pero tenés una exportación simple a PDF que funciona más o menos bien. Mete los dibujos y obviamente no mete videos ni nada de eso, pero todo lo que son figuras, sí. ¿Y la parte de LaTeX también? Y la parte de LaTeX también. Lo que hay gente tratando de escribir, porque nosotros lo que proveemos es una infraestructura que te permite escribir templates, porque está basado en Jinja, en realidad eso, la exportación. Entonces vos podés escribir tu propio template para tener el formato de una revista X a la cual querés meter el paper que capaz escribiste en el notebook de Python. Hay gente que está haciendo eso, que escribe el paper directamente en el notebook y lo exporta al formato de LaTeX de la revista que quiere, escribiendo el custom template para eso. Pero bueno, nosotros lo que proveemos es un template muy simple que te lo deja en un formato X, digamos que es muy simple, de tipo artículo, pero muy simple. Que es parecido más o menos al notebook, sí. Uh-huh. Sí. Bien. Sí, esa es una pregunta muy hot que ha surgido durante mucho tiempo. Uno de los problemas del versionado del notebook es que tenés mucha metadata en el JSON que tenés atrás. Y muchas veces hacer el diff de notebook te da cualquier cosa. Es muy difícil de ver, es una complicación. Lo que hace mucha gente es guardar solo el input y no el output, ¿sí? Uno, por ejemplo, lo puede hacer acá manualmente, pero también lo puede hacer programáticamente. Puede limpiar todo el output, ¿sí? Y entonces guarda solamente el input del notebook, digamos. Entonces, como el output puede contener además imágenes enormes, videos, que es
vagón así enorme y no tiene sentido. Mucha gente lo que hace es eso y usa Git. Incluso en esas condiciones tenés algunos conflictos si querés utilizar un workflow de Git compartiendo con otras personas en el mismo notebook por problemas en los metadatos, digamos. Así que no es una cuestión resuelta. Hay gente laburando en eso. Yo en mi compañía estoy laburando en algo por el estilo, para una cosa privada, digamos. Pero no es un problema simple de resolver. Y es una discusión todavía presente. Sí. ¿Qué es el Trust Notebook? ¿Es un archivo? Sí, es eso justamente, que vos considerás que el código que está ahí es safety, es seguro, y vas a permitir ejecutar el JavaScript que hay ahí dando vueltas. Si no, por default no lo ejecuta hasta que vos le hagas trust, y lo que hace es hacer sign de ese notebook, digamos. Bien, a ver, una cosa más que les quería mostrar. Bueno, esto hace referencia. ¿Cuántos minutos me quedan? Bien, bueno. Creo que les puedo mostrar dos cositas más que me parecen interesantes y después no mucho más que eso, pues ya nos vamos. Esto es el sistema de display de lo que se llama display rico, que esencialmente es que yo puedo mostrar en el notebook todo lo que pueda mostrar el browser, ¿sí? Eso es a través de una parte de Python que se llama display, ¿sí? Entonces puedo... Y además, todo lo que no sepa por default mostrar el notebook, puedo implementarlo para que pueda mostrarlo, ¿sí? Utilizando display. No me voy a meter en los detalles, esencialmente lo que quiero mostrarles es que yo puedo meter imágenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de IPython display llamo a image y a image le paso el file name, el path donde está mi imagen, y directamente me retorna esa imagen. Y si después la quiero mostrar, ¿sí? Directamente la llamo y me la retorna, ¿sí? En este caso es el logo, ¿sí? O puedo hacer display, que funciona como una especie de print, ¿sí? de la imagen. Esencialmente es eso, ¿sí? Incluso puedo pasarle un URL de la imagen y lo que va a cargar es la imagen que está en esa URL. Puedo cargar SVG también sin ningún problema, ¿sí? Puedo tener imágenes que se dicen embed o no embedded, ¿sí? Que contienen un link débil, ¿sí? En el sentido de que se pueden incrustar dentro de la estructura del JSON del notebook o puedo hacer referencia a esa imagen, ¿sí? Esencialmente es eso. Entonces, en este caso, tengo una imagen de una cámara creo que esto es en California. Creo que es una imagen en tiempo real. Y vamos a ver si muestra la otra. Sí, bueno, capaz le podía mostrar la anterior. La idea era que una estaba embebida, entonces esto lo tenía que haber corrido antes, y al estar embebida, entonces quedaba ahí en el notebook, y la otra que es soft linked, entonces va a buscar la imagen. Sí, exactamente, esa es la cuestión y me olvidé de hacer la de noche. Pero bueno, en detalle. Como les decía, pueden mostrar HTML, pero pueden mostrarlo dentro del Markdown, como habíamos dicho, o pueden mostrarlo como dentro de la celda como código, ¿sí? Para eso de display importan HTML y entonces le pasan una tabla y después lo que van a hacer es mostrarla. Y la tabla aparece ahora como output, ¿sí? Lo mismo si llaman la magic HTML, hace referencia a ese HTML. Por eso, nuevamente, la magic es un shortcut para algo. Sí, es un alias, exactamente. ¿Sí? Entonces, si ejecuto esto, me tira la cosa. Incluso tengo JavaScript, entonces puedo ejecutar JavaScript. Y como ya les había dicho, utilizando la misma maquinaria que tiene el notebook. Por ejemplo, si quiero hacer el alert high y quiero mostrar ese JavaScript, ahí aparece, ¿sí? El high. Entonces escribo código en JavaScript. Lo mismo con la magic, ¿sí? Es el alias para ese, por ejemplo. ¿En dónde? ¿En el shell? No. Claro. Esa es una de las cuestiones de las diferencias de los clientes, ¿sí? Sí. Uh-huh.
Sí, bueno, sé que no específicamente en eso, pero en gente que tiene que trabajar con ese tipo de mezcla entre documentación y datos, sí, sé que hay gente utilizándolo. Pero no específicamente en ese área, pero es probable. Si lo conocen, probablemente lo estén utilizando. Sí, claro. Bueno, y ahora hay una cosita que les voy a mostrar que además le permite interaccionar con todos esos datos. Bueno, ahora se lo muestro. Claro. Sí, alguien tenía una pregunta más, me parece, ¿no? No, sigo entonces. Sí. Si quiero alterar el Python Pad, importo sys y lo meto, tengo mis librerías en Python y quiero documentarlas y quiero importarlas, Sí. ir usándolas y ir escribiendo en el notebook. Pero no están en el Python Pad, digamos. Sí, lo puedes importar, digamos. Tengo que copiar y pegar todo mi código adentro donde corre Python. No. Y ahí instalar todas tus librerías. Y si es el caso es si no quisiera hacer eso, lo hago con syspad. O sea, agarro y ahí pongo. Habría que probarlo, pero podría ser. Deberían dar. Sí. El fondo debería estar ahí. Sí. Yo como para ahorrarle un paso de tiempo, qué sé yo. Sí. No tenga que hacer instalar todas las librerías. Deberían dar. Después lo probamos si querés. Porque esto es ejecutable. Lo que pasa es que quiero avanzar para mostrar una cosita más que si no me va a quedar sin mostrarla. No, pero interrúmpanme, no hay problema. En este caso lo que hice fue cargar una librería de JavaScript que se llama D3. ¿Sí? Entonces, cargo el JavaScript, cargo el HTML para esa visualización, más JavaScript. O sea, en una cargué el D3 y en el otra lo que hago es usar el D3, ¿sí? Y lo que tengo entonces incrustado es la visualización de D3 en el notebook, ¿sí? Entonces, una de las cosas peoras que se pueden llegar a hacer. Bien. Bueno, también LaTeX, como les había dicho previamente, usando la librería de Matchax. Y, ¿qué más? Audio. A ver si funciona el audio. Sí, con HTML5, que no sé si funciona. ¿Qué sé yo? O sea, todo lo que el browser puede mostrar potencialmente lo puedes mostrar a través del notebook. Esa es la idea general, ¿sí? Lo mismo con video, ¿sí? Acá pueden incluso incluir videos de YouTube directamente pasándole el ID, ¿sí? O de Vimeo, creo que también hicimos algo. Entonces, es una manera simple de utilizarlo, ¿sí? Y video HTML también. Esto debería funcionar, ¿sí? Y nada, qué sé yo. iframes, por ejemplo, para meter sitios dentro del notebook. Entonces, querés hacer referencia a un sitio particular, directamente lo puedes incrustar ahí. Entonces, el tipo puede navegar acá adentro y no tiene que salir del browser, del notebook, quiero decir. ¿Sí? Bueno, voy a pasar al otro antes de que se termine. Sí, ¿me había una pregunta? No. Bien. ¿Dónde está lo que quería mostrarle? Esto es una de las cosas que metimos hace poquito, que llaman los widgets de Python, y lo que permiten es interaccionar. Sí, una forma más interesante o más linda de interaccionar con conceptos dentro del notebook y con variables dentro del notebook, ¿sí? Esto es bastante nuevito, ¿sí? Ahí voy a importar un par de cosas de widgets. Y esencialmente tenemos este objeto que se llama interact, ¿sí? Supónganse que tienen una función que se llama def f de x y hace print de f de x. Entonces yo puedo pasarle ahora esa función con el valor de x igual a 10 y lo que tengo entonces es un slider, ¿sí? Que mientras lo muevo, ¿sí? Ven acá abajo me retorna cómo voy moviendo la variable, ¿sí? Entonces, la idea que es proveer una manera muy simple y rápida de hacer mini GUIs para que el usuario interaccione con tu código y pueda explorarlo de diversas formas, ¿sí? Si tenés una simulación o lo que se les ocurra, ¿sí? Y pueda variar esos parámetros
de una manera simple y amigable. Y no tenga que andar corriendo, bueno, cambio el valor arriba, lo pongo 8, ejecuto, cambio el valor arriba, lo pongo 7, ejecuto, no. Bueno, de esta manera lo linkeo a una interfaz de usuario muy simple y entonces el tipo mueve, eso recalcula todo y te devuelve lo que calculó. Se puede calcular con Matplotlib y hacer cosas, ¿no? Después te muestro, si querés, se puede hacer cosas muy piolas. Sí, entonces puedes cambiar, creo que, bueno, acá creo que no lo tengo, pero un atractor de Lorentz, por ejemplo, y cambiar todos los parámetros de la función que te define el atractor, y entonces vos vas viendo cómo el atractor va girando cuando le cambias el ángulo, cuando le cambias las líneas que van a pasar y cosas por el estilo. Después, si tengo tiempo, les muestro, pero sí, se puede hacer lo que se te cante, digamos. Esencialmente, hay mucha gente que sobre esto, ahora les muestro un poquito más, pero sobre esto está montando gente esencialmente de Bloomberg, de la parte de finanzas de Bloomberg, que usan esto para generar interfaces de usuarios muy complejas para sus clientes. Entonces tiene mucho potencial. Bueno, hay algunas cositas más. O sea, si uno le pasa xTrue, entonces en vez de pasarme un slider, me pasa un checkpoint. ¿Sí? Si le paso hider, si le paso un string, es suficientemente inteligente para pasarme el texto y poner lo que se les quiera, no sé, lo que se les cante. Entonces se va actualizando, ¿sí? Y así siguiendo, entonces si le paso X y demás, me tira las dos cosas. ¿Sí? Le puedo pasar un argumento que esté asfixiado, ¿sí? Entonces para esta función uno va a estar fijo y el otro va a poder moverse. Y sobre eso construir un montón o cosas un poquito más complejas, digamos, ¿sí? Que le permite interaccionar entonces al usuario de una manera muy simple con la computación que vos estás tratando de mostrar o con el resultado que vos estás tratando de mostrar. Hay una pregunta por allá, me parece. Shiny, sí. Sí, bueno, esto es todo, es agnóstico del lenguaje, toda esta infraestructura. Con lo cual uno podría utilizar R o un kernel de R para hacer esto mismo, ¿sí? Y lo que está variando es Python. Tendría que implementar un par de cosas, pero sería posible, ¿sí? Entonces podría ejecutar código R y hacer estos updates sobre código R en un kernel de R por detrás. Sí. A ver si tengo algo más por ahí. Nada, si les pasan acá, por ejemplo, Apple y Orange, lo que tienen es un drop down, ¿sí? Donde pueden cambiar Orange y Apples. Y bueno, así pueden construir cosas bastante complejas a partir de esos bloques individuales, digamos, ¿sí? Y después Interactive lo que hace es esencialmente, si tenemos una función, darnos una manera de acceder a los datos de una manera muy simple. Lo que genera es ese widget lo podemos mostrar, pero además podemos retornar datos de ese widget y usarlo para lo que queramos. Entonces esto lo puedo mover así, por ejemplo 27, ¿sí? Y entonces cuando quiero ver los argumentos es 27 y el resultado, y con eso puedo pasar a hacer lo que quiera, digamos. Porque retorno los datos de una manera simple, que puede ser un diccionario, ¿sí? O un valor, por ejemplo, y seguir con la computación como input, por ejemplo, de un cálculo, lo que fuera, ¿sí? Esto en realidad hay algunos ejemplos. Sí, igual ya vamos terminando. Es uno de los ejemplos. Hay cosas muy complejas ya hechas con estos y después hay todo un tutorial que tienen como 7, 8, 10. Todo esto está libre además. 10 notebooks donde arrancan desde cosas muy simples como estas hasta construir cosas mucho más complejas, todo con los widgets de IPython, ¿sí? Así que si les interesa toda esta cosa, lo único que tienen que hacer es entrar en IPython in depth. En este mismo tutorial creo que hay material. Y si no, dentro del repositorio de Python hay más material sobre los widgets, que es bastante nuevito. Y una de las cosas interesantes, o una de las cosas que se están desarrollando, yo les había mostrado que teníamos esto, que eran los... voy a ir un poquito para atrás. A ver, por ejemplo, los widgets interactivos por ahí. A ver,
tenemos esto que se llama NVViewer, que lo que es una representación estática del notebook, ¿sí? De manera tal que yo no puedo ejecutar código, no podría en principio usar los widgets. Una de las ideas que tenemos es persistir de alguna manera los widgets en el HTML. De manera tal, todavía eso está en desarrollo, bastante difícil técnicamente de hacerlo, pero la idea es de alguna manera hacer store o precalcular los datos en el rango del widget que ustedes están construyendo, eso guardarlo de alguna manera, todavía estamos en la parte de diseño, pero algo se está haciendo, de manera tal de que después cuando lo meten en el HTML estático, el tipo puede interaccionar con ese gráfico de la misma manera que interaccionaría con el notebook, pero no tenés que meterle un server atrás. Eso tiene mucho potencial y es algo en lo que estamos trabajando y probablemente en los próximos meses tengamos más o menos algo listo. Pero es técnicamente bastante difícil primero decidir cómo guardar la información y después implementarlo. Hay un montón de cosas. Si quieren después podemos juntarnos y charlar. Esto es solo una parte introductoria y hay un montón de cosas de las cuales no hablé, sobre todo de cosas que hay en Master y demás. Pero bueno, lo lindo es explorar y jugar. Así que cualquier duda me pueden escribir. Mi mail es muy fácil, es damianavila@gmail.com o en Twitter me pueden buscar. Si googlean Damián Ávila Python seguramente aparezco por ahí. Y ahí están todos mis contactos, así que me van a encontrar fácil. Bueno, eso más que nada les quería presentar un poquito de esto, de un poquito introductorio y nada más.